le damos la palabra a Francisco García, que también nos va a hacer un comentario acerca del tema central, que es el origen del mal y del pecado. Un tema tan importante, un tema que realmente muchas personas se preguntan de dónde es el origen del mal, de dónde es el origen del pecado. Tema muy importante, sinceramente. Adelante, Francisco. Gracias, Ricardo. Te escucho bajito. A los demás sí los escucho bien. No, espero que me puedan escuchar también. Bueno, Sí, muy adelante, te interesante, de escucho bien. verdad, todas las ponencias. Se puede tomar un poco de cada una para redondear. No quiero redundar, entonces voy a complementar un poquito. No tanto en el asunto del origen histórico o cronológico del mal, en qué momento empezó, que ya lo han tratado, ¿no? Sino del origen eh, como principio, ¿no? Como principio de acción. O sea, ¿por qué es que, cuál es el problema? ¿Por qué existe el mal, ¿no? ¿Por qué en un universo creado por un ser que es todo bondad existe el mal, ¿no? Y la primera reflexión es que el mal no es una criatura, ¿no? El mal no es un alguien, un algo tangible que pueda decirse que ha sido creado. El mal no es una creación, por tanto no tiene por qué ser parte de la creación ni tener origen en Dios, obviamente. El mal es simplemente el uso equivocado que hacemos de nuestra libertad en contra de la voluntad de Dios. O como dijo Edgar, una transgresión a la ley de Dios o a la voluntad de Dios, ¿no? Ya con el Nuevo Testamento, Cristo, al enviar el Espíritu, pone la ley en nuestros corazones, ¿no? Y podemos en oración pedir al Señor que nos muestre su voluntad. Nosotros podemos, escudriñando las Escrituras, también saber cuál es su voluntad y vamos en contra de la voluntad de Dios, estamos usando mal nuestra libertad, estamos pecando. Entonces, si vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento sobre todo, he estado revisando, hay unos términos que nos menciona San Pablo en sus cartas, de misterio, ¿no? El misterio de la impiedad y el misterio de la piedad, que me parece muy interesante como esto que mencionaba también Fernando, de esta lucha entre la carne y el espíritu, que, que San Pablo desarrolla en varias de sus cartas, ¿no? Este misterio de la impiedad y el misterio de la piedad. Específicamente en 2 Tesalonicenses 2:7, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, habla del misterio de la impiedad. Dice, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, etc., ¿no? Habla del misterio de la impiedad. ¿Por qué? Porque, eh, de hecho, San Pablo ya había escrito una carta antes a los tesalonicenses, pues la segunda, en donde hablaba de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, la parucía, pero parece que fue malinterpretado, fue tomado muy a la letra, muy a la ligera, y se emocionaron mucho los tesalonicenses, ¿no? Y vendieron sus cosas y se echaron al abandono. Ya viene el Señor, mañana pasó mañana. Y entonces San Pablo tiene que escribirles una segunda carta, calmando los ánimos un poco y redimensionando el asunto, ¿no? Relativizando un poco el asunto. No había mencionado ninguna fecha a San Pablo en la primera carta, pero la gente se emocionó. Entonces él dice, no es inminente, no es inminente el asunto. Hay signos previos, hay signos antes, hay señales precursoras a la venida del Señor, pero el misterio de la impiedad ya está actuando. En ese contexto entra el término, ¿no? El misterio de la impiedad ya está actuando. Entonces, llegará un momento al fin de los tiempos en que la manifestación final del impío será pues a la luz del día, ¿no? Cuando sea la apostasía, en fin, ustedes conocen muy bien esto, creo. Pero por el momento, la impiedad actúa como en un misterio. Pero no es el único misterio, está el misterio de la piedad también, que, que digamos como bisagra entre el misterio de la impiedad y el misterio de la piedad. Tomo la cita de Romanos 5:20, que es muy conocida también, que dice, la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa cita es muy, muy conocida, ¿no? Se dice muchísimo, muchísimo la he escuchado en distintos
contextos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay dos misterios, pero no están al mismo nivel. No somos maniqueístas, ¿no? No hay dos principios del universo, uno bueno y uno malo, que están en lucha constante. No, el principio del universo es bueno. Si nosotros, con la libertad que Dios nos ha dado, nos equivocamos y hacemos cosas malas, entonces hay un misterio de impiedad. ¿Cómo es posible que haya algo malo en un universo creado por un ser totalmente bueno? Es un misterio, pero es un misterio subordinado, es un misterio inferior, es un misterio que no da la talla del misterio de la piedad, ¿no? Y esta clave de prioridad del mal, de inferioridad de la impiedad, de inferioridad de este misterio, es importantísimo para poder entender el mal desde el punto de vista cristiano. El mal siempre es subordinado. Y luego, en primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice el mismo San Pablo, y sin duda alguna, o San Pablo o quizá alguno de sus discípulos, porque es un poco tardío quizá el documento, pero dice, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Y lo detalla como en un himno, ¿no? Como parece que es una especie de profesión de fe litúrgica, algo así. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria, ¿no? Parece una especie de credo antiguo. Y este es el misterio de la piedad, ¿no? La manifestación de Jesucristo. Entonces, esta manifestación de Jesucristo es el misterio de la piedad y nuestros malos actos son el misterio de la impiedad. Pero uno está por debajo del otro. Al final la victoria es de Cristo. Bien decía Humberto también, si nosotros elegimos, ¿no?, hacer el mal, estamos dominados por un espíritu impuro. Y si nosotros elegimos hacer el bien, es porque estamos siendo dominados, estamos bajo el influjo, digamos, del Espíritu Santo. En nosotros, seres humanos, puede haber ¿no?, esta dualidad que hago el bien, hago el mal, o como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero, ¿no? Pero en un individuo, pero en forma global, en la historia de la salvación, la victoria final es del bien. La victoria final es de Cristo. La victoria final es del misterio de la piedad sobre el misterio de la impiedad, ¿no? Y esto lo vemos en varias citas, ¿no? Esto está en Lucas, por ejemplo, en Lucas, cuando lo acusan a Jesús de expulsar a los demonios por el poder de Belzebú, ¿no? Lucas 11, Lucas 11, 21 a 22. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. O sea, yo no estoy al nivel de los demonios que expulso. Yo soy más fuerte, ¿no? Aquí este hombre estaba endemoniado, pero vino uno más fuerte, ¿no? Cristo es más fuerte. Entonces, no hay una equivalencia. Cristo es más fuerte y Él es el que vence. En el Evangelio según San Juan, lo mismo, ¿no? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 11, en el contexto de la última cena, cuando está hablando del envío del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo en lo referente a tal, 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 el tercer punto, que está en el versículo 11, dice, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Porque el príncipe de este mundo está juzgado, ya está condenado, ya está juzgado. Está derrotado, está vencido, ¿no? Entonces, otra vez, la asimetría, ¿no?, entre el bien y el mal. No es simétrico, es asimétrico. ¿Sí? El príncipe de este mundo, Satanás, ya está juzgado, está derrotado. El victorioso es Cristo. Edgar hablaba de una solución, ¿no? Esta solución que es Cristo, porque Cristo es el victorioso, Cristo es el que es más fuerte que el demonio. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, en un contexto en el que Juan nos está explicando como hijos de Dios, ser de la verdad, ser hijo de Dios, le da la vuelta al asunto en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, y dice
quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Ahí está todo, ¿no? Lo repito, quien comete el pecado es del diablo. Tomo la misma idea de Humberto, ¿no? Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Él es el más fuerte, Él es el victorioso. ¿Sí? Entonces, queda esta reflexión un poco que el problema del mal desde el cristianismo solo puede ser entendido plenamente si nos fijamos en la victoria de quien es más fuerte que el mal y es Cristo. De la victoria de Cristo es que podemos entender por qué se justifica o por qué se entiende que puede existir el mal. El mal puede existir porque Dios sabe desde el principio que el triunfo final siempre será del bien, porque Cristo es más fuerte que el príncipe de este mundo. Pero igual eso no quita que en el camino, en el camino de conocer al Señor, cuando todavía estás en el camino de conocer al Señor, te desesperes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pequé? ¿Por qué hice? ¿O por qué el otro es así? ¿O por qué hay tanto mal? Y uno se cuestiona. Pero ese cuestionamiento es bueno porque nos lleva a la conversión, ¿sí? Y aquí quería yo ir un poco más allá de los textos bíblicos. Ya Ricardo el día de ayer eh, les dijo que soy católico, no sé si me presenté entrado de día, pero yo soy predicador de la Iglesia Católica y como católico a veces echo mano de textos más de gente de iglesia a lo largo de los siglos, que nosotros llamamos santos, y quería compartirles no es que ella estaba confesando y iba a revelar sus confesiones, sino él se confiesa, ¿no? Porque él se convirtió muy mayor, más o menos a mi edad, 40 y tantos años él. Antes de convertirse, antes de ser cristiano, antes de ser católico, él había pasado pues por una y otra secta, ¿no? Y de los maniqueos, justamente, esos que pensaban que el bien y el mal estaban a la misma altura, ¿no? Y que hay un principio bueno y un principio malo en el universo que están en constante punto. Esos eran los maniqueos. Y San Agustín era maniqueo antes de convertirse al Señor. Y cuando él se convierte al Señor y llega a ser obispo, él escribe un libro que son las Confesiones de San Agustín, en donde él explica y da testimonio de su conversión, ¿no? Y en una parte de su libro dice lo siguiente, que me gustaría terminar con esto como reflexión. Dice así: ya me habías sacado, ayudador mío, de aquellas ligaduras, y aunque buscaba el origen del mal y no hallaba su solución, mas no permitías ya que las olas de mi razonamiento me apartasen de aquella fe por la cual creía que existes, que tu sustancia es inconmutable, que tienes providencia y que has puesto el camino de la salud humana en orden a aquella vida que ha de sobrevenir después de la muerte, en Cristo, tu Hijo y Señor nuestro, y en las santas escrituras que recomiendan la autoridad de tu Iglesia Católica. Puestas pues a salvo estas verdades y fortificadas de modo inconcuso en mi alma, buscaba lleno de ardor de dónde venía el mal, y qué tormentos de parto eran aquellos de mi corazón, qué gemidos, Dios mío. Allí estaban tus oídos y yo no lo sabía. Y como en silencio te buscara yo fuertemente, grandes eran las voces que elevaban hacia tu misericordia las tácitas contriciones de mi alma. Tú sabes lo que yo padecía, no ninguno de los hombres, porque cuánto era lo que mi lengua comunicaba a los oídos de mis más íntimos familiares. ¿Acaso percibían ellos todo el tumulto de mi alma, para declarar al cual no bastaban ni el tiempo ni la palabra? Sin embargo, hacia tus oídos se encaminaban todos los rugidos de los gemidos de mi corazón, y ante ti estaba mi deseo. Pero no estaba contigo la lumbre de mis ojos, porque ella estaba dentro y yo fuera. Ella no ocupaba lugar alguno, y yo fijaba mi atención en las cosas que ocupan lugar, por lo que no hallaba en ellas lugar de descanso, ni me acogían, de modo
que pudiera decir, basta, está bien, y me dejaban volver a donde me hallase suficientemente bien, porque yo era superior a estas cosas, aunque inferior a ti. Y tú eras gozo verdadero para mí, sometido a ti, así como tú sujetaste a mí las cosas que criaste inferiores a mí. Y este era el justo temperamento y la región media de mi salud, que permaneciese a imagen tuya y sirviéndote a ti, dominase mi cuerpo. Mas habiéndome yo levantado soberbiamente contra ti y corrido contra el Señor con la cerviz crasa de mi escudo, estas cosas débiles se pusieron también sobre mí y me oprimían y no me dejaban un momento de descanso ni de respiración. Interesante este testimonio. Es lo que mencionaba Humberto del estúpido suicida, ¿no? Porque si tú estás en el plano correcto, en el lugar que te corresponde, debajo de Dios y por encima de la creación, todo va bien. Pero si te pones contra Dios, te rebajas tú mismo y te pones como que por debajo de las cosas y eres esclavo de las cosas y terminas más oprimido y es estúpido, ¿no? Es autodestructivo. Entonces, me pareció muy interesante este testimonio de Agustín de Hipona. Y con esto cierro la ponencia.